Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Y como todas las mañanas de miércoles, es un placer estar con ustedes y tocar temas afines al área de la salud. Les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Es un gusto estar con ustedes y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera de conducción, la doctora Eva Perusquía. Eva, muy buenos días. Hola Javier, buenos días a nuestro auditorio. Les recuerdo nuestros teléfonos para que se puedan poner en contacto con nosotros, el 442-192-1200, extensión 37120, 192-1293, o el celular 442-249-8788, donde con gusto intentaremos contestar sus preguntas. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues esta mañana, como dice mi compañera Eva, tenemos un invitado especial. Le doy la más cordial bienvenida al doctor León Sánchez Fernández. El doctor León Sánchez Fernández es ginecólogo, ginecobstetra. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, la especialidad de ginecobstetricia la realiza en el Hospital Central Norte de Pemex. Él también hace su especialidad en el Centro Nacional de Displasias del Hospital General de México, en donde realiza los diplomados de colposcopía y patología del tracto genital inferior. Asimismo, realizó la maestría en investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente el doctor labora en el Hospital del Niño y la Mujer, además de su práctica privada. Es docente de nuestra Facultad de Medicina y bueno, es un agente con un bagaje de conocimiento muy importante en lo que es el área de colposcopía y patología del tracto genital inferior. Y el día de hoy me parece que es un tema muy interesante el que vamos a tocar con él y que es el tema de infección por virus del papiloma. Doctor León, un placer, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Doctor Ávila, muchas gracias por la invitación y un placer estar en el programa, compartiendo el programa también con la doctora Eva Perusquía, que le envío un fuerte abrazo desde Querétaro. Muy bien. Gracias. Doctor León, iniciamos con este tema que es un tema muy controvertido, en el que a veces la información se desvió un poco, pero qué bueno que te tenemos aquí. Por favor, platícanos inicialmente dos cosas. ¿Qué es la infección por virus del papiloma? Y digamos con qué frecuencia se presenta esta infección. Evidentemente sí, en la mujer. Claro, que también en el hombre, pero bueno, empecemos con la mujer. Sí. El virus del papiloma es un virus que se adquiere básicamente por contacto sexual. Debo comentarte que a principios de la década de los 70, un médico alemán, el doctor Harold Surhausen, fue el primero en demostrar la asociación que había entre el cáncer del virus del papiloma y la presencia del virus. En la década de los 80, al principio de los 80, él demostró los mecanismos por el cual este virus es capaz de generar cambios en la función de las células del tracto genital inferior y dar lugar, desde luego, a cambios que conocemos como displasias y que estas a su vez podrían, no siempre es así, evolucionar hacia un cáncer. Entonces este virus, que es propio de la especie humana, hay especies que también tienen sus propios virus. Por ejemplo, hay virus del papiloma que afecta a las especies caprinas, porcinas, murinas, que son capaces de producir lesiones y que también al mismo tiempo son capaces de producir cáncer. Cada una de las especies tiene la suya, pero básicamente en lo que respecta a las personas, al ser humano, esto se adquiere a través del contacto sexual.
Sin embargo, se han ya descrito algunos otros mecanismos de transmisión, pero básicamente así lo consideramos. Mira, los estudios epidemiológicos han demostrado que la mayor prevalencia, es decir, la mayor frecuencia de casos los encontramos en las personas muy jóvenes que inician la vida sexual. Y a partir de los 20 años comienza a haber un descenso. Entonces, la máxima prevalencia sí la encontramos desde los 15, 16 hasta los 20 y va habiendo una disminución en la frecuencia. Esto no significa que lleguemos al punto de no tenerlo, sino que las prevalencias van cambiando de acuerdo a la edad. Muchas gracias, doctor León. Eva. Doctor León, buenos días. Me da muchísimo gusto tenerlo en el programa con nosotros. Comentaba usted que es un problema que se presenta tanto en hombres como en mujeres. ¿En quién es más frecuente la presencia del papiloma o por qué es más importante en uno o en otro? Bueno, lo encontramos con mayor frecuencia en las mujeres porque las mujeres tienen esa cultura, hoy más que antes, de la prevención. Es decir, una mujer después de los 25 años, ya incluso antes, busca atención médica para ver la condición de salud que tiene. Entre las pruebas que nosotros normalmente hacemos, ustedes lo saben, es el famoso Papa Nicolau, donde podemos llegar a encontrar los cambios celulares producidos por el virus. El Papa Nicolau no puede ver virus, no alcanza a detectar el virus, no es una prueba para detección de virus. Sin embargo, los efectos que tiene el virus sobre las células que recubren algunas estructuras del tracto genital nos permite deducir o saber que el virus anda por ahí. Y entonces ya pasamos a una siguiente fase de pruebas. Pero básicamente lo encontramos más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer sí va al médico. Y el varón, él, si no le duele nada, si no le arde nada, si no siente nada, él dice que está bien y asume que está libre de virus, pero podría sí tener el virus cuando la pareja es positiva a virus del papiloma. De hecho, en ese sentido, en el momento en que podemos hacer el diagnóstico, que ya ahorita platicaremos, y tenemos diagnóstico de infección por virus del papiloma en la mujer, naturalmente que es obligado a atender a la pareja también y tratarla en su momento. Sí, desde luego que sí. Asumimos que si la paciente, si la mujer es positiva a una lesión, asumimos que el varón invariablemente lo tiene. Lo que pasa es que los varones son más renuentes a ir al médico, ¿no? Muy bien, doctor León, en pasos, ¿cuál sería la forma correcta de poder establecer el diagnóstico de una infección viral inicialmente en la mujer? Es decir, ya nos comentaste del Papa Nicolau, sabemos que no se ve ahí, vemos los efectos a través de los famosos coilocitos, tal vez nos puedan reportar alguna displasia asociada probablemente. ¿Qué seguiría después del Papa Nicolau? Ok, entonces lo primero que hay que hacer es hacerse una citología, en el caso de las mujeres, como lo marcan las normas, a partir de los 25 años, hay que hacer esta citología. Si la citología sale anormal, el siguiente paso es hacer una colposcopía. La colposcopía consiste en utilizar un aparato, un microscopio que se llama colposcopio, que nos va a permitir observar de manera magnificada el tracto genital inferior. Y con la utilización de algunas soluciones, estas soluciones nos permite identificar los cambios que hay en el tejido, así como manchones blancos que pudieran corresponder a una lesión por virus. Si se llega a encontrar estos manchones blancos, estos cambios en el tejido, el siguiente paso es hacer una biopsia para corroborar que efectivamente hay cambios en el tejido producidos por el virus del papiloma. Esa sería la manera convencional para llegar al diagnóstico. Sin embargo, se ha visto hoy en día que muchas mujeres con papanicolaus normales y con colposcopías que no revelan algún tipo de daño en el tejido pudieran tener el virus. Pero eso no quiere decir que estemos enfermos, ¿no? Simplemente que el virus se tiene y que estas personas pues tienen una vida sexual activa. Muy bien. Eva.
Doctor, cuando ustedes encuentran a una mujer que tiene papiloma positivo, forzosamente se pide la prueba para el hombre. ¿Y cómo se hace el diagnóstico en el hombre? Bueno, hoy en día podemos utilizar pruebas moleculares, tanto en hombres como en mujeres, que nos permiten saber, fíjense, no solamente qué tipo de virus tiene, sino cuántos virus tiene. ¿La carga viral? Exactamente. De tal manera que ustedes saben que hay virus de alto riesgo, de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que tienen esa capacidad o ese potencial oncogénico, y los de bajo riesgo producen otro tipo de lesiones. Pero es una prueba muy sencilla. En el caso de las mujeres se toma con un hisopo de Dacron, se introduce en un buffer especial, en una sustancia especial, y después se lleva al laboratorio para hacer todo el proceso molecular que se requiere, que es la detección del virus del papiloma, y a través de la secuenciación podemos determinar a qué tipo de virus pertenece. En el caso del hombre, pues también se puede hacer utilizando este mismo hisopo y del meato urinario, es decir, del orificio por donde sale la orina. Se puede tomar esta muestra y de la misma manera se puede saber si tiene, en este caso el varón, el virus y qué tipo de virus tiene. Muy bien. Doctor León, platicamos hace un momento del cambio digamos, de la etiología, del origen del cáncer a través de lesiones precursoras que pueden estar asociadas a la infección de virus del papiloma. Recuerdo que por ahí más o menos de 2002, cuando viene un cambio de paradigma en la prevención justamente del cáncer cervicuterino, se habló mucho no solo de lo que es la colposcopía, las biopsias, sino de las pruebas moleculares. Creo que había dos parteaguas aquí: las pruebas moleculares diagnósticas y las vacunas. ¿Qué nos comentas de las vacunas del virus del papiloma? Bueno, hoy por hoy tenemos en el mercado dos tipos de vacunas, y las vacunas fueron creadas en base a los estudios epidemiológicos a nivel mundial. Es decir, la vacuna que hoy tenemos contienen los genotipos de 16 y 18, que son los más frecuentemente asociados a cáncer. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, pues se dieron a la tarea los investigadores a nivel mundial de hacer un estudio de cómo era la distribución de los genotipos a nivel mundial, y se dieron cuenta que pues básicamente el genotipo 16 y 18, que son los que están frecuentemente asociados a neoplasias, pues aparecían dentro de los primeros 3 o 4 lugares. De esta manera, como hay más de 100, unos dicen 100, otros dicen 150, pero como hay más de 100 o 150 genotipos, no se puede hacer una vacuna para todos ellos. Entonces, se tenía que hacer una vacuna que diera protección y cobertura para los más prevalentes, claro, que en este caso 16 y 18. Y entonces así se hizo. Las vacunas, bueno, pues comenzaron a aplicarse con muy buenos resultados en 3 dosis. Algunos estudios mostraron que la aplicación de 2 dosis eran suficientes para darle cobertura. En México, la política pública determinó que las vacunas tenían que aplicarse en niñas jóvenes a partir de los 9 años, antes de que iniciaran la vida sexual, y con ello darles protección para la infección del virus del papiloma. En el Instituto Nacional de Salud Pública, ahí en el estado de Morelos, se determinó, también se hizo un estudio donde era importante vacunar a los varones, ¿sí o no? Sí es importante vacunar a los varones, porque el virus del papiloma va más allá de solamente pensar en cáncer uterino. La formación de lesiones a otros niveles también es una realidad. En Europa estaban preocupados más o menos al principio del 2001, porque las coberturas para la aplicación de la vacuna, las metas no se habían cumplido, y entonces las neoplasias asociadas a virus del papiloma iban en aumento. Y esto llamó la atención de los investigadores. Dijeron, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando?
Al hacer un estudio con los padres de familia, muchos padres no vacunaban a sus hijas porque pensaban que esto era como darles mayor libertad, como que les daban una protección y podía haber claro. mayor libertad en la práctica sexual. Sin embargo, hubo otro estudio donde se demostró que no había diferencias en las prácticas sexuales de los chicos vacunados contra los no vacunados. Así que hoy por hoy, pues la recomendación es vacunar. Y las vacunas, bueno, pues han ido modernizándose. Ahora está por salir una vacuna nonavalente, donde ya se van a incluir 9 genotipos y ya no nos vamos a quedar tan cortitos. Sí, porque había sido la bivalente, la tetravalente y ahora esta. Así es. Eva. Doctor, en el caso de la vacuna, comentaba usted que se empieza a vacunar a los adolescentes. Pero ¿qué pasa en mujeres de edad más avanzada? ¿Se puede poner también la vacuna? ¿Hasta qué edad se podría recomendar poner la vacuna? La vacuna puede aplicarse a cualquier edad, a cualquier edad. Hay un estudio español donde se demuestra que si bien hay un descenso de la frecuencia o de la prevalencia de VPH después de los 20 años, resulta que en este estudio epidemiológico se encontró un pico después de los 50, 60 años. Entonces, se preguntaban los investigadores, pero ¿cómo es posible que en mujeres después de los 55 o 60 tuvieran un incremento en la frecuencia? Bueno, pues se dieron cuenta que la viudez, el cambio de parejas, las prácticas de riesgo que en un momento dado no se tenían y que ahora se pudieran tener, puede ser un factor que contribuya a ese pico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vacunar, tanto hombres como mujeres. Cuando hablamos del virus del papiloma, quizás lo primero que viene a nuestra cabeza es el cáncer cervicouterino. Pero he de decirles que esto va más allá del cáncer cervicouterino. Por ejemplo, en Europa se ha visto que el cáncer de cabeza y cuello está asociado no solamente al consumo de alcohol y de tabaco, sino a las prácticas sexuales. Hay estudios en donde han demostrado que la práctica sexual hoy por hoy cobra una gran relevancia en la etiología del cáncer de cabeza y cuello. Las tasas de mortalidad en Europa son muy grandes, muy importantes. Afortunadamente en nuestro país no, pero lo que llama la atención es eso. Entonces, la vacunación siempre irá más allá del solo pensar en el cáncer cervicouterino, ¿no? Sí, en ese sentido, ampliando un poquito lo que mencionas, Leo, en territorio cérvico-facial y sobre todo en cavidad oral, ya hay un mundo de trabajos en relación a esta infección. Y recordar también que, por ejemplo, en el territorio de cabeza y cuello, el cáncer más frecuente es el epidermoide. Y si nos vamos al área genital, el cáncer más frecuente es el epidermoide. Para esta de las vacunas hay una pregunta, me parece que es muy reiterativa con nuestras pacientes. Ya tuve infección por virus del papiloma, ya me trataron, ¿me puedo vacunar después de haberme tratado? Sí, la respuesta es sí se puede vacunar. ¿Qué es lo que se ha visto en las pacientes que han tenido virus y que se vacunan? Bueno, para empezar, es un mecanismo de protección contra reinfecciones, que esto es una parte fundamental. Y el segundo punto es que aquellas pacientes que puedan tener una reactivación de las lesiones, difícilmente estas lesiones van avanzando. Hay que aclarar que la vacuna no tiene un efecto terapéutico, es decir, no me vacuno para curar y resolver el problema, me vacuno para prevenir. Y esta es la parte más importante por la que hay que vacunarse. Pero sí, efectivamente, si una mujer ya ha sido tratada con algunas de las técnicas para destruir o quitar las lesiones producidas por el virus del papiloma, sí se puede vacunar y es recomendable vacunarse. Muy bien. Eva. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas que pueda tener una mujer que le pudieran hacer sospechar que tiene virus de papiloma?
En la mayoría de los casos, doctora, no hay síntomas. Es una enfermedad, bueno, todo comienza con una infección silente, no hay absolutamente ningún síntoma y es por eso que se les insiste a las mujeres que acudan a pues hacerse su Papá Nicolau o su citología cervicovaginal, porque a través de ella damos el primer paso para la detección. El virus del papiloma puede generar también verrugas y estas verrugas pueden aparecer pues, en diferentes partes del cuerpo, generalmente en el área genital cuando es por contacto sexual, y esa sería la primera manifestación o una de las manifestaciones de la presencia del virus, la presencia de estas verrugas. No todas las verrugas genitales corresponden a virus del papiloma, eso es muy importante, ¿eh? Si surge en un paciente verrugas, habrá que ir con el médico para determinar de qué tipo de verruga estamos hablando y si corresponde a virus del papiloma o no. Eso es. Doctor León, nuevamente, una pregunta del diario. ¿Se cura o no se cura la infección por virus del papiloma? Es una pregunta difícil de responder porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay algunas explicaciones moleculares que si el virus se reduce a un mínimo número de copias y se queda escondido ahí durante mucho tiempo, yo creo que lo importante es la prevención. Siempre estar en este tenor, en este camino de prevención, en el caso de las mujeres con sus citologías y colposcopías, las que puedan hacerlo de manera anual o cada 3 años, como marcan hoy los nuevos lineamientos, para que en el caso de que se detecte, se vea qué tipo de lesión se puede desarrollar y se dé tratamiento si así lo requiere la paciente. Sí, porque es una de las preguntas recurrentes y que nos generan inquietud con las pacientes, ¿no? Es que yo tengo infección y jamás se me va a quitar, ya me voy a quedar con el virus toda la vida. Y ahí entraríamos también en situaciones que tendríamos que diferenciar de infecciones residuales, reinfección, que ya son temas un poquito más finos en ese sentido. Así es. Eva. Doctor, otra pregunta frecuente en la consulta. ¿La infección se da únicamente por contacto sexual? Esa pregunta es muy interesante, doctora Perrusquía, porque si bien los estudios epidemiológicos que se dejaron venir en la década de los 70s, 80s, cuando se vio esta cuestión de la relación del virus, se decía y se determinó que era puramente sexual. Hoy por hoy se sabe que hay otros mecanismos. Hay un estudio muy interesante canadiense, el estudio Heritage. Este estudio demostró la infección vertical, es decir, de la madre infectada hacia el hijo. Hay algunos otros estudios donde se ha encontrado material genético, ADN del virus del papiloma en el líquido amniótico de los fetos que aún no han nacido. Entonces todavía hay muchas preguntas al respecto. Si bien el virus del papiloma ha sido un marcador biológico de los comportamientos sexuales, el hecho de que un individuo pueda tener lesiones como verrugas en otros sitios pudiera ser una autoinfección, es decir, de llevarse el virus de un sitio al otro, o bien, por ejemplo, en el caso de los niños o de las niñas, las madres que están infectadas con verrugas, por ejemplo, pudieran infectar a los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación, hay que conocer bien el contexto para poder determinar el origen y la llegada de este virus. Muchas gracias. Doctor León, estamos al cierre del programa. Muchas gracias y concluimos con alguna recomendación para nuestras pacientes de parte suya. Sí, cómo no. Mi recomendación es el Papá Nicolau, es básico. Quienes puedan hacerse colposcopía, pueden hacerse colposcopía. Afortunadamente, las lesiones del cuello y el cáncer cervicouterino pues, ha ido en descenso. Hoy nos enfrentamos a otras neoplasias, pero no hay que olvidar que hay otras neoplasias también asociadas por virus del papiloma. Y quien pueda vacunarse, que se vacune. Muchas gracias, doctor León, Un por gusto, estar aquí Ávila, con nosotros y compartir sus amplios conocimientos en este tema tan relevante. Eva, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, doctor, por estar en el programa. Un fuerte abrazo. Gracias. Y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias, buen día. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.
Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.